para buscar un responsable y un garante. Hablamos de que esa seguridad alimentaria y nutricional pues debe darse de una forma digna. Incluimos la calidad adecuada de los alimentos y las condiciones para lograrlos. Entonces, cuando hablamos de enfoque de derechos, siempre desde el observatorio apuntamos a que la SAN es un derecho que trasciende el derecho a la alimentación adecuada, que es el que está reconocido internacionalmente y el que acepta la Constitución Política de Colombia. En Colombia la alimentación adecuada solo es un derecho reconocido para las niñas, los niños y los adultos mayores. Es importante preguntarnos si los migrantes se reconocen y disfrutan pues de condición de sujetos de derechos. El concepto de la FAO deja por fuera todo el tema de la dignidad frente al proceso de la alimentación. La asistencia alimentaria que generalmente es usada para mitigar el problema de la migración, como lo quieren hacer ver, es una forma de cohibir la posibilidad de las familias y de los migrantes, pues de elegir libremente los alimentos que desean. Frente a calidad adecuada, desde el observatorio, pues reconocemos que no basta solo con alimentarnos para satisfacer nuestras necesidades nutricionales. No es un tema simplemente de calorías o de nutrientes. Es importante satisfacer las necesidades culturales y alimentarias. En un proceso migratorio es a través de la alimentación como se mantiene la identidad cultural del migrante. Hay teóricos de la migración que sostienen que el último rasgo que se pierde en un proceso migratorio es la identidad alimentaria. Y las condiciones para lograrlos, pues es importante tener en cuenta que el acceso, la disponibilidad y el consumo de alimentos están determinados por otros aspectos de carácter estructural, como el acceso a la educación, el acceso a la salud y al trabajo. Bueno, frente al panorama de migrantes venezolanos en Colombia, encontramos que para el año 2016 habían 348.312 migrantes y esto pues ha subido vertiginosamente hasta llegar a 1.842.390 migrantes venezolanos en Colombia. La migración internacional es un fenómeno creciente. En 15 años, el número de migrantes internacionales es del 3,5% de la población mundial. La migración internacional y la seguridad alimentaria guardan una relación bidireccional. Los problemas de seguridad alimentaria, es decir, cuando las personas y las familias tienen dificultades para adquirir, para acceder y para consumir alimentos, eso genera procesos migratorios. Pero a su vez, los movimientos migratorios hacen que haya problemas de seguridad alimentaria y nutricional. Desde el año 2016 que empezó la llegada importante de migrantes venezolanos a Colombia, empezamos a preguntarnos si Colombia tenía la capacidad de aceptar y brindarles oportunidades y mejorar las condiciones de vida de estas familias migrantes venezolanas. Se empezó a comunicar en medios nacionales que los ciudadanos venezolanos salían de su país por la dificultad de encontrar productos de primera necesidad, principalmente alimentos, y que veían la migración a Colombia como la mejor solución. Sin embargo, Colombia pues carece de las características de un país receptor de migrantes. Primero, pues para la época en la que se realizó la investigación teníamos una cifra de desempleo cercana al 10%, actualmente está en el 12,1%, y el 54,2% de los hogares colombianos se encontraban en inseguridad alimentaria, que es la situación contraria. Es decir, que estas familias, el 54,2% de las familias en Colombia tienen problemas para acceder o para consumir alimentos. De este 54,2%, 8,5% de familias en Colombia tienen una inseguridad alimentaria severa, es decir, que ya hay una manifestación de hambre o de omisión de tiempos de comida. Viendo pues este panorama, se plantea la pregunta de qué cambios en la disponibilidad del acceso y el consumo de alimentos
han generado el proceso migratorio y la asistencia alimentaria recibida en Bogotá en familias migrantes provenientes de Venezuela. Si ellos estaban llegando a Colombia buscando mejorar en estos aspectos, ¿realmente hubo una mejoría? Para esto, pues es necesario, como lo veremos más adelante, mirar un poco la caracterización que realizamos de esas familias migrantes y pues establecer el comparativo de cómo era su situación en Venezuela y cómo era su situación en Bogotá. Bueno, en esta diapositiva tenemos un panorama general de la migración Venezuela-Colombia. Colombia típicamente ha sido un país expulsor de población a partir de la década de los 50, cuando se consolida la violencia en Colombia. Salen tres olas migratorias muy importantes. La primera hacia los Estados Unidos entre el 60 y el 80. Sale un grupo de migrantes hacia Venezuela entre el 80 y el 2000 y entre el 2000 y el 2005 hacia España. A partir del 2017 la dinámica migratoria en Colombia cambia. Empezamos a ser un país receptor de población migrante con la migración venezolana y un país de tránsito con la migración proveniente de África y de Haití. Según Migración Colombia, a corte de 31 de agosto del 2021, en territorio nacional tenemos 1.842.390 venezolanos que están en Colombia como migrantes permanentes. Es muy importante también resaltar que la frontera Colombia-Venezuela es una frontera que guarda un movimiento muy activo. Tenemos varios tipos de paso fronterizo. El pendular, que incluso un venezolano o un colombiano pueden pasar varias veces de un país a otro en un mismo día para proveerse de productos de primera necesidad. Así, digamos, haya todo el tema de dificultad y cierre de la frontera, es una de las fronteras que más pasos no autorizados presenta. Está la migración de tránsito, que como les comentaba, son ciudadanos extranjeros que llegan al país, pero su destino final no es Colombia, y los que están bajo la permanencia. Del 1.842.390 migrantes venezolanos, 344.000 son migrantes regulares, aquellos que se han acogido a las diferentes medidas de regularización que ha promovido el gobierno de Colombia, como los permisos especiales de permanencia y sus renovaciones. Hemos tenido 3 fases de permiso especial de permanencia: el censo o el registro administrativo de migrantes venezolanos. El 1 de marzo del 2021, pues se crea el Estatuto Temporal de Protección, que es una medida también de regularización que ha acogido un gran número de migrantes venezolanos, y 315.643 migrantes permanecen en estatus migratorio irregular porque pasaron la frontera sin ningún tipo de documentación o por pasos no autorizados y no han podido hacer pues todos los trámites necesarios para ingresar al Estatuto Temporal de Protección. En Colombia, pues las medidas de atención para la población migrante se han centrado principalmente en asistencia alimentaria, en albergues, y en el 2018, a través del decreto 1288, se permite o se autoriza que todas las gestantes y las niñas y los niños menores de 18 años venezolanos sean ingresados a todos los programas de atención social de Colombia, sean o no sean migrantes regularizados. En los migrantes venezolanos en Colombia tenemos que el 48% son mujeres, el 52% son hombres, que Bogotá es la ciudad que alberga el mayor número de migrantes con el 21.4%, y el 83% de la población migrante se encuentra en etapa productiva. ¿Por qué emigran los ciudadanos venezolanos a Colombia? Entonces, lo que se visualiza al revisar la literatura es que ellos manifiestan desde el año 2014 que hay un encarecimiento de los alimentos, que hay una reducción en el consumo de alimentos de la canasta básica por la dificultad de conseguirlos,
principalmente la leche, el arroz, la harina de maíz, el atún, la pasta, el azúcar, el aceite y el pan. Para el 2017 ya el 22% de los venezolanos manifestaban omitir el desayuno en su país y el 11,3% referían comer 2 o menos veces al día. El 80% de los migrantes venezolanos consideraba que sus ingresos eran insuficientes para comprar alimentos variados y para toda la familia. Frente a la asistencia alimentaria para migrantes venezolanos en Bogotá, entonces tenemos 3 frentes principales. La primera fue la realizada por la Arquidiócesis de Bogotá en la Fundación de Atención al Migrante, donde se creó un centro de acogida y durante los años 2018 y 2019 estuvo funcionando un comedor llamado La Capuchina, que actualmente pues ya no se encuentra en servicio. La Alcaldía de Bogotá tiene rutas de atención al migrante, ha creado centros de atención al migrante, actualmente hay 2 que son operados por la Secretaría Distrital de Integración Social y hay un supercade donde los migrantes pueden recibir todo tipo de asesoría para trámites que requieran en la ciudad de Bogotá. Y sin lugar a duda, el principal fuerte de la asistencia alimentaria en Bogotá son los programas de atención integral a la primera infancia, los centros de desarrollo infantil, los hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los jardines infantiles de la Alcaldía de Bogotá y los centros Abrazar, que son centros únicamente que atiende población migrante. En estos programas, pues se les brinda a los niños un componente de alimentación, de nutrición, de atención pedagógica y de atención psicosocial, y reitero pues que pueden ingresar tanto niños y niñas que se encuentren en estatus regular como irregular. Bueno, para el desarrollo pues de esta investigación y poder responder a la pregunta si realmente la migración hacia Bogotá había mejorado la disponibilidad del acceso y el consumo de alimentos de las familias, se abordó una fase preparatoria donde se hizo pues toda una revisión bibliográfica, establecimiento de categorías y subcategorías de análisis, como lo fueron el proceso migratorio, la seguridad alimentaria y nutricional y la asistencia alimentaria, que las mencioné al principio en la parte de conceptos. También se definió el escenario de recolección de la información, fue en la ciudad de Bogotá, 3 localidades ubicadas al sur y al suroriente de Bogotá, como son la localidad de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. Son localidades que tienen en este momento pues un alto número de familias migrantes venezolanas y que tienen características socioeconómicas similares, albergando principalmente población de estratos socioeconómicos 1 y 2, que es población vulnerable. Se definieron las características de las familias que podían participar en la investigación. Deberían ser familias migrantes, no tener ningún lazo familiar en Colombia y estar en la ciudad de Bogotá mínimo 3 meses antes de la aplicación del instrumento de investigación, y algún miembro de la familia debía estar vinculado a programas de asistencia alimentaria. Se hizo una prueba piloto de 3 entrevistas informales que permitió perfeccionar el instrumento de recolección de la información, que fueron entrevistas semiestructuradas. En pantalla se observan pues algunas de las preguntas que se realizaron en la entrevista. Entonces, ¿cuál fue la principal razón por la que usted salió de Venezuela? ¿Cómo hacía usted para adquirir alimentos en Venezuela? Del total de sus ingresos mensuales, ¿qué porcentaje gastaba en alimentos? Y las mismas preguntas se aplicaron para la situación de la familia en la ciudad de Bogotá. Se hizo una fase de trabajo de campo. Las entrevistas se recolectaron entre agosto, septiembre y octubre del 2018 y marzo y abril del 2019. Como es un abordaje cualitativo, se trabajó bajo el principio de saturación de datos, logrando 15 entrevistas. A partir de la entrevista número 8, en varias de las 15 preguntas ya teníamos saturación de información, por lo tanto, pues no se consideró necesario hacer una recolección de un número mayor de información. Posteriormente vino la fase analítica, transcripción y codificación de las entrevistas, se hizo con apoyo del software InVivo 12, el análisis de resultados y la fase informativa, que es la socialización de resultados, que se empezó desde junio del año 2020, cuando se presentó pues este trabajo para optar por el título
de magíster en seguridad alimentaria y nutricional. Y como lo decía Fabricio, pues este trabajo se ha presentado en diversos artículos y es el resultado también del capítulo de un libro que también está próximo a ser publicado. Importante durante el análisis de la información que salieron categorías emergentes como el reconocimiento de la seguridad alimentaria y nutricional como un derecho, que es algo que tanto le apunta al Observatorio de la Universidad Nacional de Colombia, por la necesidad de que los migrantes sean sujetos de derecho y alguien garantice pues el acceso a esos derechos. Y la feminización de la migración es algo muy interesante para el caso de la migración venezolana en Bogotá. Si ustedes recuerdan, es una cifra de 48% mujeres, 52% hombres, lo que corrobora todo este tema o lo que expresan los teóricos sobre la feminización de la migración que viene tomando fuerza desde el año 2000 y que vamos a ver ya más adelante cómo tiene efectos positivos en la seguridad alimentaria de las familias. Bueno, como resultados, frente a la caracterización de las familias, entonces en el mapa podemos observar de dónde provenían esas familias migrantes venezolanas que participaron en la entrevista. Eh, Vienen de pues, diversos lugares de Venezuela. Cambios en la composición familiar habitual, entonces teníamos familias con jefe mujer sin presencia de hombre, 5 familias, familias con jefatura compartida entre hombre y mujer, 8, y familias con jefe hombre sin presencia de mujer, 2. Aquí es donde les mencionaba que es muy importante la presencia de mujeres en las familias para su seguridad alimentaria y nutricional. Primero, porque las mujeres mantienen después del movimiento migratorio ese papel y ese rol del cuidado, de la preparación de los alimentos y del mantenimiento de la identidad cultural que se hace a través de la preparación de los alimentos. En la mayoría de las familias la composición familiar pues no era la habitual comparado como ellos vivían en Venezuela. Muchas familias al ingresar a Colombia se separaron. Algunos miembros de las familias se quedaron en regiones del país porque consiguieron trabajo como recolectores de café o como empleadas de servicio doméstico. Y esto también repercute en el consumo de alimentos de las niñas y los niños. Entonces, lo que uno evidenciaba es que cuando el niño estaba separado principalmente de su mamá o de su abuela o de sus hermanas, tenía pues un menor consumo de alimentos. Frente a la ocupación desempeñada por los jefes de las familias migrantes en Bogotá, pues para el momento de la recolección de la información, estaba vigente solo lo del permiso especial de permanencia, pues era una medida de regularización que les permitía a los ciudadanos venezolanos trabajar formalmente y ser afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia y al régimen de pensiones. De las 15 familias, 11 contaba su jefe con el permiso especial de permanencia, 4 no contaban con él, pero lastimosamente de estas 11 familias que tenían todas las condiciones y la documentación en regla para acceder al mercado laboral formal, solo una estaba vinculada a un trabajo formal con todas las prestaciones sociales. 13 familias tenían una vinculación laboral informal. Ellos aquí ejercen diversos empleos como atención de cabinas telefónicas, ventas ambulantes, meseros, cocineros y trabajaban entre 3 y 5 días a la semana recibiendo por cada día de trabajo entre 20.000 y 30.000 pesos colombianos, lo que equivale más o menos entre 4 y $6. Y una de las familias no tenía ocupación laboral. Frente a las causas de la migración hacia Colombia y hacia Bogotá, las 15 familias manifestaron que la principal causa de migración hacia Colombia había sido la imposibilidad de conseguir alimentos en Venezuela o de adquirirlos en las cantidades que necesitaban para toda su familia. Y ya el punto determinante es cuando no lograban conseguir alimentos para las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque en Venezuela ellos hacían estrategias de afrontamiento de esas dificultades de tal forma que
los niños no se vieran afectados. Los adultos comían menos, omitían tiempos de comida, incluso hay adultos que no comían para que a los niños no les faltara nada. Pero ya cuando esta situación empezó a afectar a los niños, decidieron venirse para Colombia. Consideran que Bogotá es la región del país con mayores oportunidades laborales, por eso pues es concordante que la mayoría de migrantes venezolanos se encuentren en la ciudad de Bogotá. Y frente al destino migratorio final, en Colombia solo quería permanecer o radicarse definitivamente una de esas 15 familias. Dos familias estaban esperando hacer tránsito hacia otro país, uno de ellos era Ecuador y el otro era España. Y 12 familias, su intención era poder hacer retorno a Venezuela en cualquier momento. Frente a los cambios en la disponibilidad de alimentos a partir de la migración, tenemos que en Venezuela vivían un desabastecimiento constante de alimentos de la canasta básica y una preocupación permanente por no encontrar alimentos. En Bogotá encuentran una oferta estable y permanente de alimentos y disminuye la preocupación. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla, pues es un fragmento de una de las entrevistas realizadas a una mujer de 30 años. Dice que el problema aquí no es conseguir los alimentos, aquí hay de todo y a buenos precios. Aquí el problema está en conseguir trabajo, oportunidades y el dinero suficiente para comprar los alimentos que uno quiere y necesita. Frente al acceso a los alimentos, entonces en Venezuela manifestaron que el 100% de los recursos económicos eran insuficientes para adquirir alimentos suficientes en cantidad y variedad porque los precios eran altos, imposibilidad de elegir los alimentos libremente. ¿Por qué? Porque en las entrevistas manifestaban que para poder entrar a las centrales de abastecimiento en Venezuela les tocaba según el número de cédula y los productos que llegaran ese día a la central de abastecimiento. Temor a las redes de comercialización ilegal o bachaqueros, que son redes que se crean precisamente a partir de esta situación de no poder conseguir todos los productos, entonces se comercializan de manera ilegal y a precios mucho más elevados, pues alimentos diferentes para que las familias puedan completar los diferentes productos que necesitan sin tener que esperar pues a que los miembros de la familia puedan acceder a las centrales de abastecimiento según el número de terminación de su cédula. Procesos de compra exhaustivos y desgastantes, pues es lo que ya les he manifestado. Además decían que a veces tenían que ir a hacer filas hasta en 3 o 4 centrales de abastecimiento para mirar si habían productos diferentes. Ellos manifiestan que en Bogotá entre el 40 y el 50% de los ingresos económicos son para compra de alimentos y los consideran insuficientes. Se prioriza la compra de los alimentos más económicos o que rinden para toda la familia y no se compran suficientes fuentes de proteína como el pollo, la carne, el pescado, los huevos y las frutas y las verduras que son alimentos más costosos. Rescatan que en Bogotá, si se dispone de dinero, pueden elegir libremente los alimentos y eso era algo que les hacía sentir a ellos, en palabras pues textuales de las entrevistas, que había valido la pena venir a Colombia y a Bogotá. En Venezuela había una omisión diaria de tiempos de comida, cambios en la composición de los tiempos de comida, disminución del número de preparaciones. Manifestaban que un almuerzo en Venezuela podría tener típicamente 4 preparaciones diferentes, pero llegaron a un momento en que solo había una preparación en el plato. En Venezuela tenían una alimentación basada en alimentos fuentes de carbohidrato y bajo consumo de fuentes de proteína, frutas y verduras. En Bogotá persiste esa alimentación basada en alimentos fuentes de carbohidrato, pero no porque no consigan los alimentos, sino porque no cuentan con los ingresos económicos suficientes para comprarlos. Y la carencia de electrodomésticos también es un elemento clave porque las familias acá no habían podido adquirirlos y no tenían cómo conservar ese tipo de alimentos perecederos. Las niñas y los niños probaron por primera vez y pueden consumir alimentos infantiles, entonces rescataban que en territorio colombiano muchos niños habían probado por primera vez un queso tipo petit o un yogur o un cereal infantil porque en Venezuela no lo conseguían y eso les producía una gran satisfacción.
En Bogotá, ellos resaltan que pueden tener una alimentación adecuada culturalmente. ¿Por qué? Porque pueden conseguir los insumos para preparar platos típicos venezolanos. Entre las preparaciones colombianas y venezolanas hay similitudes. El pabellón criollo venezolano es muy parecido a la bandeja paisa colombiana. La mandioca también la pueden preparar acá. Las hallacas es también una preparación similar a lo que nosotros en Colombia llamamos envueltos. Las arepas, que son pues identidad nacional de ambos países. Y el papelón, o lo que nosotros en Colombia llamamos la limonada de panela. Entonces, tener la posibilidad de conseguir ya preparados esos alimentos o los ingredientes para prepararlos genera en ellos una gran felicidad y les permite de una u otra forma estar cerca de su tierra, aunque estén pues en territorio colombiano. Se identificó también que en Bogotá ellos hacen un frecuente consumo de productos ultraprocesados, como bebidas azucaradas, productos de panadería, productos de paquete, y ellos referían que es una forma de compensar por todo el tiempo que no pudieron acceder a ese tipo de productos en Venezuela. Frente a la asistencia alimentaria, que como les mencionaba, principalmente la recibían las niñas y los niños en los diferentes programas de atención a la primera infancia, entonces, la asistencia alimentaria les permite disminuir la preocupación frente a la consecución de alimentos para las niñas y los niños, disminuir las estrategias de supervivencia negativas, es decir, los adultos ya no tienen por qué comer menos o por qué omitir tiempos de comida, porque tienen ese apoyo en la atención de sus niños y mejora el acceso físico de algunos miembros de la familia. Como punto por mejorar la asistencia alimentaria, desincentiva el mantenimiento de la identidad alimentaria de las familias migrantes. ¿Por qué? Porque en los programas de atención a la primera infancia tiende a decírseles todo el tiempo a las familias que los acostumbren a consumir preparaciones colombianas o como lo dirían textualmente, que el niño coma a lo colombiano y pues esto no se debe hacer porque es importante que un migrante mantenga su identidad cultural a través de la alimentación. Como conclusiones, primero, pues las familias salieron de Venezuela debido a las dificultades que enfrentaban en la disponibilidad, el acceso físico y económico y el consumo de alimentos. La migración hacia Bogotá mejoró elementos de la seguridad alimentaria de las familias como la disponibilidad, el acceso físico y el consumo de alimentos en cuanto a cantidad. La migración hacia Bogotá posibilitó una alimentación adecuada desde el punto de vista de aceptabilidad cultural, más que desde el punto de vista de lo nutricional. Cuarto, la asistencia alimentaria recibida en Bogotá contribuyó a mejorar el acceso físico a los alimentos y ha disminuido a las estrategias negativas de supervivencia de las familias, pero es insuficiente para garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque sigue faltando esa, posibilitar ese acceso económico de los alimentos. Quinto, elementos de la seguridad alimentaria como el enfoque de derecho, el acceso económico y a los alimentos y el consumo de una alimentación variada se constituyen en deudas con estas familias migrantes. Bueno, estas recomendaciones se han podido socializar en diversos escenarios. Las familias referían que acá en Bogotá, pues los únicos que podían acceder a ayudas alimentarias eran las niñas y los niños. La ciudad de Bogotá cuenta con cocinas populares y a las cuales lastimosamente a la fecha únicamente pues pueden acceder ciudadanos colombianos. Entonces sí es necesario poder vincular población adulta en las diferentes estrategias de ayuda alimentaria para los migrantes. Fortalecer e implementar las políticas migratorias en Colombia, porque estamos en ese proceso con la em, promulgación del Estatuto Temporal de Protección. Esperamos pues que muchos migrantes venezolanos puedan mejorar sus condiciones en Colombia, pero el desempleo posterior a la pandemia es bastante alto en el país y hasta que las familias pues no puedan acceder a un empleo formal y al sistema general de seguridad social, pues va a ser difícil que se sientan 100% satisfechos con su proceso migratorio. Y fomentar el respeto y el mantenimiento de los patrones alimentarios y culturales del país de origen. Esta fue pues una recomendación que se elevó
directamente a entidades que brindan su asistencia alimentaria a las niñas y a los niños, para que haya pues esa combinación de las preparaciones tanto en Venezuela como en Colombia, y esto no vaya a afectar el consumo de alimentos de las niñas y los niños. Brindar a los migrantes educación alimentaria y nutricional en el territorio de llegada es algo fundamental. Como ya les mencioné, acá se evidenció que en forma de compensación ellos hacían un alto producto de ultraprocesados que con el tiempo pues, puede acarrear problemas de salud pública porque un alto consumo de ultraprocesados deriva en enfermedades como hipertensión, como diabetes y demás. Entonces ellos necesitan recibir pues toda esa orientación para tener hábitos alimentarios y pues del cuidado de la salud. Bueno, yo cierro con esta frase, eh, que es el extranjero, no solo es el otro. Cada uno de nosotros es un extranjero en potencia. Y me gusta cerrar con esa frase porque las familias venezolanas que participaron pues, en esta investigación son familias muy abiertas y siempre les agradeceré enormemente el haberme permitido conocer esa parte de su historia, y esto desarrolla en uno una sensibilidad muy grande de respeto hacia la población migrante, entonces por eso me gusta cerrar con esta frase. Agradecemos a la maestra Rocío Pico por su conferencia sobre la seguridad alimentaria y nutricional de familias migrantes venezolanas en Bogotá. Ahora vamos a continuar con la sección de preguntas por parte del público. La primera pregunta es acerca de las personas que fueron entrevistadas. Dice así: ¿cree usted que hubiera obtenido otros resultados si hubiera seleccionado migrantes venezolanos ubicados en localidades de diferentes estratos socioeconómicos? Sí, sí, desde luego que sí. Digamos que en Bogotá, algunas de las localidades o de los territorios dentro de Bogotá que cuentan con población con las mejores condiciones socioeconómicas, o lo que nosotros llamamos estratos socioeconómicos 5, 6, sí, en algunas de ellas hay migrantes venezolanos, como es la localidad de Suba, como es la localidad de Usaquén, de Chapinero, y desde luego pues que allí han migrado personas con mayores capacidades económicas y que en Colombia o en Bogotá lograron pues un emprendimiento, y desde luego que las circunstancias para estas personas son diferentes. Lastimosamente, este tipo de migrantes en Colombia y en Bogotá pues son la minoría, porque los migrantes que tienen mayores recursos económicos buscan desplazarse principalmente a otros países como los Estados Unidos. Entiendo, muchas gracias por su respuesta. Por otro lado, ¿considera que la educación en temas de nutrición es importante para alcanzar una seguridad alimentaria en los migrantes, aparte de brindarles acceso a agua y alimentos? Sí, sí, es importante y es necesario. Digamos que esto se está haciendo con los niños y las niñas, las familias de los niños y las niñas, a partir, digamos, de todos estos hallazgos. ¿Por qué? Porque a veces así tengamos los recursos económicos y podamos elegir libremente los alimentos, pues si no hacemos una adecuada elección pensando en que esos alimentos contribuyan a nuestra salud y a nuestro bienestar, pues tampoco vamos a lograr una seguridad alimentaria. Entonces, por eso sí se ve la necesidad y la importancia de orientar a las familias en todo este tema de hábitos para el cuidado de la salud y de alimentación infantil saludable. En este tema, ¿cuál es el rol de las fundaciones o organizaciones no gubernamentales de Colombia que ayudan a migrantes? Es decir, ¿existen organizaciones o fundaciones que brinden alimentos y educación nutricional a familias de migrantes venezolanos? Sí, que no sean del orden gubernamental, hay varias.
Principalmente hay unas ubicadas en la ciudad de Cúcuta, que es una ciudad fronteriza, y en la ciudad de Bogotá pasa algo muy curioso y es que estas fundaciones son lideradas por migrantes venezolanos que llegaron a Colombia como en esa primera ola de migrantes que ingresaron y al lograr estabilizarse y regularizarse acá, se dedican pues a ayudar a sus compatriotas. Pero igual es insuficiente la ayuda a los migrantes venezolanos. Ellos en las entrevistas, digamos que el objetivo o la característica que tenían que estar por lo menos hace 3 meses en Bogotá antes de la aplicación de la entrevista, es porque ellos manifestaban que después del tercer mes era como el periodo de estabilización en Bogotá, porque los primeros meses era tan difícil acceder a cualquier ayuda que recurrían a la buena voluntad de las personas, incluso o no necesariamente entidades no gubernamentales, sino colombianos y bogotanos de buen corazón que les tendían la mano mientras lograban encontrar algo para hacer y para sobrevivir. Gracias por la respuesta. Por otro lado, ¿considera que las empresas privadas pertenecientes al sector de alimentos pueden contribuir a la seguridad alimentaria de los migrantes? Si es así, ¿cómo? Sí, en la ciudad de Bogotá, las empresas de alimentos generalmente hacen grandes donaciones a los bancos de alimentos, pero no es fácil el acceso. Eso generalmente se hace a través de fundaciones o de entidades religiosas. En ese caso, se hacen llegar alimentos donados por estas empresas a esas familias, pero sí falta que las empresas pudieran crear un tipo de bonos canjeables por alimentos o de entrega de alimentos para la población migrante. O sea, realmente creo que hay que resaltar que falta mucha organización y mucho apoyo para que los migrantes tengan acceso, un mejor acceso a ayudas alimentarias en la ciudad de Bogotá, porque únicamente pues son tenidos en cuenta las niñas y los niños. El resto de la familia queda muchas veces por fuera. Entonces sí podría organizarse, bien sea a través de comedores comunitarios o de cocinas populares o de bonos canjeables por alimentos, como ya lo mencioné, que sería pues una opción que no les quita a los migrantes la posibilidad de elegir los alimentos que desean, siempre y cuando pues sean alimentos de alto valor nutricional para las familias, que también es una forma en que se puede elegir el alimento, pero pues hay ciertas restricciones para que se compren buenos alimentos y se pudieran entregar a estas familias. Comprendo. Finalmente, ¿cuál es su opinión respecto al hecho de que mientras algunas personas no tienen acceso a alimentos en ciertos países, en otros países hay un excesivo desperdicio de alimentos? Bueno, creo que eso es un tema también a trabajar en todo el mundo. En Colombia, empezando nada más en Colombia, el desperdicio de alimentos es muy grande, ¿sí? Según el último reporte del Banco de Alimentos, son más o menos, ya te confirmo el dato, pero son toneladas de alimentos las que se pierden anualmente en Colombia. Y en Colombia los alimentos que más se desperdician son las frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque tenemos disponibilidad todo el año. Entonces creo que es un ejercicio de parte y parte, o sea, no es necesario irnos a otras regiones, sino mirar aquí mismo, por ejemplo, en Colombia el problema. Mientras las familias no pueden acceder, hay grandes desperdicios. Entonces acá creo que también es un tema de fortalecer las cadenas cortas de comercialización de alimentos, dejar de especular con el precio de los alimentos, pero pues todo eso requiere una voluntad política y una conciencia social
para que los alimentos lleguen a las personas pues a unos precios justos. ¿Por qué? Porque a veces si se pierde tanto alimento es porque las personas no tienen el dinero suficiente para adquirirlos, y eso lo hemos visto o lo hemos vivido acá desde los paros que han venido sucediendo desde el año 2019. Pero realmente para eso es necesario, en primera medida, fortalecer todo el tema del consumo local y de las cadenas cortas de comercialización. Muchas gracias por sus respuestas que nos llevan a repensar mejores maneras de hacer las cosas. Ahora continuamos con el profesor Fabricio Sanzi. Gracias. Gracias, doctora Rocío Pico, por explicarnos el problema en mayor detalle y por ponerle mucho corazón a esta parte de la investigación.